Mi hermano me arrastró para conocer al padre multimillonario de su prometida en la boda, sonriendo con suficiencia. Esta es la decepción de nuestra familia. Mis padres añadieron, no alardeamos de ella. El hombre me miró, se quedó paralizado y luego dijo en voz baja, así que eres tú. Esto es inesperado. Mi nombre es Claire Reed. Excepto que no lo es. No del todo. El nombre en mi licencia de conducir es Claire Fisher. El nombre en el libro que cambió mi vida es M. Reed. Y durante mucho tiempo, esos dos nombres vivieron en mundos completamente separados a propósito, por diseño, porque había aprendido desde temprano que las personas más cercanas a mí eran las menos propensas a tomarme en serio. Y había hecho las paces con ese arreglo mucho antes de que un sábado de octubre lo hiciera pedazos frente a 300 personas y un cuarteto de cuerdas que tocaba Pachelbel. Mi hermano Liam me ha llamado aburrida desde que éramos adolescentes. No de la manera cruel en que algunos hermanos usan la infancia como arma. Más bien de una manera despectiva, casual y despreocupada, la forma en que describes un mueble que heredaste y al que no le tienes un apego particular. Ella está bien. Solo es un poco aburrida. Realmente no hace nada interesante. Lo decía en las cenas familiares. Se lo decía a sus amigos cuando preguntaban por mí. Se lo decía a mis padres, quienes no lo corregían porque corregirlo habría requerido que presentaran pruebas de lo contrario, y presentar pruebas habría requerido que realmente supieran qué hacía yo con mis días. No lo sabían. No realmente. Y durante la mayor parte de mi vida adulta, dejé que eso fuera cierto porque la alternativa era dar explicaciones a personas que ya habían decidido quién era yo. Y había aprendido lentamente y con cierto costo que explicarte a personas que ya han decidido quién eres es una de las cosas más agotadoras que un ser humano puede elegir hacer con su tiempo. Así que dejé de elegirlo. Dejé de ofrecer información voluntariamente en las cenas familiares. Dejé de corregir la historia cuando mi madre me presentaba en las funciones de la iglesia diciendo que yo hacía algo relacionado con la escritura. Sin estar segura exactamente de qué. Dejé de frustrarme cuando Liam acaparaba la atención en Acción de Gracias hablando de su firma de consultoría mientras yo me sentaba al final de la mesa comiendo cazuela de batata y diciendo muy poco. Construí una vida que no requería de su comprensión para funcionar. Y luego, debido a que la vida tiene un sentido de la oportunidad que roza lo teatral, construí algo que resultó importarle enormemente a un hombre al que mi hermano necesitaba desesperadamente impresionar. Y toda la silenciosa arquitectura de mi silencio se derrumbó en una sola noche. Pero me estoy adelantando. Primero necesitan entender a la familia Fisher. Necesitan entender cómo fue crecer en esa casa. Mis padres, Robert y Diane Fisher, eran buenas personas de la manera en que muchas personas son buenas, lo que significa que amaban a sus hijos, trabajaban duro, pagaban sus facturas a tiempo y tenían ciertos puntos ciegos tan profundos y tan antiguos que habían dejado de poder verlos por completo. Mi padre pasó 30 años en la gestión de bancos regionales. Mi madre enseñó en la escuela primaria hasta que sus rodillas no dieron más, luego pasó a dar clases particulares. Vivían en la misma casa en Asheville, Carolina del Norte, que compraron en 1989. Una casa colonial de 4 habitaciones con un camino de losas y un jardín que mi madre mantenía con el enfoque de un profesional y la satisfacción de alguien que necesitaba ver crecer las cosas visibles que cuidaba. Liam nació primero. 3 años después, llegué yo y como suele suceder en las familias, la forma de las cosas ya se había decidido antes de que yo tuviera edad suficiente para opinar al respecto. Liam era brillante, ruidoso y sociable, de la manera que se interpreta como prometedora cuando tienes 7 años. Hacía amigos con facilidad. Hablaba con los adultos como si fuera un igual. Tenía opiniones sobre las cosas y las expresaba con la confianza de alguien a quien nunca le habían dicho que sus opiniones estaban equivocadas. A mis padres esto les parecía encantador. A los maestros les parecía encantador. Todo el aparato de la escuela pública, que recompensa un cierto tipo de inteligencia legible y escénica, lo encontraba encantador. Liam avanzó por su infancia coleccionando aprobación de la misma manera en que otros niños coleccionaban tarjetas de béisbol. Yo era diferente. Era callada. Leía constantemente. Tenía un pequeño número de amigos que conservé durante años en lugar de un gran número que rotaba según la temporada.
Me iba bien en la escuela sin que nadie notara que me iba bien porque no levantaba mucho la mano y no hablaba de calificaciones y tenía lo que una vez una maestra describió a mi madre como una cualidad muy interna. Mi madre había sentido cortésmente y luego se preocupó por mí durante 3 semanas. Lo que más recuerdo de ser una niña en esa casa es observar cómo mis padres miraban a Liam en comparación con cómo me miraban a mí. No era hostilidad. Quiero ser clara al respecto. No era crueldad. Era algo más ordinario, en cierto modo, más difícil de rebatir, que era una simple atención diferencial. Cuando Liam hablaba en la mesa durante la cena, mis padres se inclinaban hacia adelante. Cuando yo hablaba, escuchaban o hacían algo que parecía escuchar, pero no se inclinaban. Y un niño nota estas cosas. Un niño construye un modelo del mundo a partir de estas cosas. Y el modelo que yo construí fue, tú no eres la interesante. También construí otras cosas. Eso es lo que hice con ser la persona que no era interesante. Leí todo lo que pude encontrar. Llené cuadernos con observaciones que nunca le mostré a nadie. Desarrollé lo que más tarde comprendí que era el hábito de observar a las personas con mucho cuidado, de buscar los patrones en cómo se comportaban, las distancias entre lo que decían y lo que hacían. Las formas en que los grupos de personas se organizaban alrededor del miembro más ruidoso o más seguro de sí mismo en lugar del más capaz. Encontraba esto infinitamente interesante. También lo encontraba solitario porque no había nadie en mi órbita inmediata que hablara el mismo idioma. Cuando tenía 14 años, mi abuela paterna me regaló un libro por Navidad. Era una colección de ensayos de una psicóloga social sobre la dinámica de grupos y la toma de decisiones, escrito para un público general, pero lo suficientemente riguroso como para significar algo. Lo leí 2 veces en la misma semana. Subrayé pasajes. Escribí notas en los márgenes. Nunca me había sentido tan reconocida por un texto en mi vida, no porque la autora estuviera describiendo mi experiencia directamente, sino porque estaba usando el lenguaje para dar sentido a los patrones que yo había estado observando toda mi vida sin tener el vocabulario para nombrarlos. Algo encajó en su lugar en mi cerebro. Iba a pasar mi vida haciendo algo como esto. Aún no sabía exactamente qué, pero sabía que involucraba patrones y personas y la brecha entre lo que creemos sobre nosotros mismos y lo que realmente hacemos. Liam recibió una nueva tabla de snowboard para Navidad ese año. Mis padres hablaron de ello durante un mes. La escuela secundaria no cambió la dinámica fundamental de la familia Fisher, pero la agudizó. Liam se volvió genuinamente popular de la manera que significa algo en una ciudad pequeña. Atleta, representante de la clase, el chico que conocía a todos en cada fiesta. Salió con una chica llamada Kelsey durante 2 años, a quien mi madre adoró a primera vista. Mi padre iba a cada uno de sus juegos de baloncesto y regresaba a casa hablando de jugadas que yo no había visto y que probablemente no habría entendido. Yo participé en el equipo de debate. Era buena en eso. Gané una competencia regional en mi penúltimo año con un caso que había investigado durante 6 semanas y que estructuré con una precisión que mi entrenador describió como genuinamente inusual. Mis padres vinieron a la ronda final. Recuerdo a mi madre sonriendo cuando caminé hacia el podio. Recuerdo el rostro de mi padre, cuidadoso, neutral, conteniendo algo que podría haber sido orgullo pero que no sabía cómo expresar. Gané. Condujimos a casa en su mayor parte en silencio. Mi padre dijo, buen trabajo, Claire. Mi madre dijo, te mostraste muy serena allá arriba. Y luego Liam llamó desde la casa de un amigo y mi padre se rió de algo que él dijo y la conversación siguió adelante y yo me senté en el asiento trasero mirando pasar las luces de la calle y comprendí con la claridad rotunda de alguien que ha dejado de sorprenderse que así es como iba a ser. No porque no me amaran. Creo que me amaban de la forma en que los padres aman a sus hijos por defecto. El amor ambiental que no requiere mantenimiento porque es estructural. Pero el amor y la atención son cosas diferentes y la atención era la moneda nativa de Liam y yo no tenía talento para recolectarla. Y después de un tiempo dejé de desearlo. Fui a la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill con una beca académica. Liam fue a la Universidad Estatal de los Apalaches con una beca deportiva parcial que mis padres complementaron con dinero que habían estado ahorrando durante años. Cuando recibí mi carta de aceptación y la notificación de la beca, mi madre lloró y dijo que estaba muy orgullosa.
2 días después, estaba al teléfono con el entrenador del IEM y la conversación sobre mi beca había terminado. No les estoy contando esto para generar lástima. Les estoy contando esto porque es exacto y la exactitud me importa más que la mayoría de las cosas. Y entender a la familia Fisher requiere entender que esto no era inusual para nosotros. Esto era simplemente un martes cualquiera. Estudié psicología y comportamiento organizacional en Chapel Hill. Fui una estudiante seria en la forma en que lo son los estudiantes serios, lo que significa que asistía a todo, leía todo, cuestionaba todo y pasaba una cantidad de tiempo en las horas de oficina de los profesores que probablemente alarmó a algunos de ellos al principio y los deleitó eventualmente. Escribí trabajos que mis profesores compartían con sus colegas. No supe que hacían esto hasta años después, cuando me encontré con uno de ellos en una conferencia y me dijo que todavía usaba mi trabajo de tercer año sobre la dinámica de estatus en la toma de decisiones grupales como ejemplo en su seminario de posgrado. No lo sabía, nadie me lo había dicho. Lo había escrito, lo había entregado, había recibido una calificación excelente y había pasado a lo siguiente porque así era como yo operaba. Hacer el trabajo, seguir adelante. Si alguien lo notaba no venía al caso. Me gradué cerca de la cima de mi clase y pasé directamente a un puesto de analista de 2 años en una firma de consultoría de gestión en Charlotte. Aquí es donde las cosas comenzaron a acelerarse, aunque no las habría descrito de esa manera en ese momento. En ese momento, solo estaba haciendo el trabajo, que es lo que siempre había hecho. La firma era mediana, establecida, el tipo de lugar que había existido el tiempo suficiente como para tener hábitos institucionales que nadie cuestionaba, y una lista de clientes que incluía hospitales regionales, empresas manufactureras, compañías de seguros y un elenco rotativo de empresas respaldadas por capital privado que necesitaban a alguien que les dijera por qué sus operaciones estaban perdiendo dinero. Yo era buena encontrando por dónde se escapaba el dinero. No era buena proyectando el tipo de energía cálida, segura y orientada a soluciones que las firmas de consultoría valoran en el trabajo de cara al cliente. Y así, después de 2 años, pasé a un puesto de investigación y análisis que me convenía considerablemente más. Pasé 4 años sumergiéndome profundamente en la disfunción organizacional, los fracasos en la toma de decisiones y la mecánica específica de cómo el liderazgo se desmorona cuando las personas en la cima dejan de ser honestas consigo mismas o entre sí. Mantuve cuadernos todo el tiempo. Hábitos de la infancia. Llené 6 de ellos en 4 años. Observaciones, patrones y teorías a medio formar sobre por qué las personas inteligentes reunidas en una habitación tomaban consistentemente peores decisiones de las que cualquiera de ellos habría tomado por su cuenta. Por qué la ansiedad por el estatus distorsionaba la percepción de maneras que eran invisibles para las personas que la experimentaban. Por qué la persona más competente en la sala era muy rara vez la más influyente. No estaba pensando en un libro. Estaba pensando en entender lo que estaba viendo. El libro llegó más tarde y llegó de lado, de la manera en que han llegado la mayoría de las cosas en mi vida. No por intención, sino a través de la presión acumulada buscando una salida. Lo que finalmente me empujó a escribir fue un proyecto en el que trabajé en mi 4.º año en la firma. Una red de atención médica regional nos había contratado para descubrir por qué su equipo de liderazgo ejecutivo estaba tomando decisiones que su personal operativo podía ver que estaban equivocadas en tiempo real, pero que el liderazgo seguía implementando de todos modos. Este no es un problema inusual. De hecho, es uno de los problemas más comunes en la vida organizacional. Pero esta versión en particular le estaba costando a la red aproximadamente 4 millones de pesos al año en fallas operativas prevenibles. Y su junta directiva se estaba impacientando, así que nos contrataron. Pasé 3 meses inmersa en ese equipo. Asistí a sus reuniones. Leí sus comunicaciones internas. Entrevisté a todos, desde el director ejecutivo hasta las enfermeras a cargo que veían cómo se tomaban decisiones por encima de ellas que sabían desde el primer día que fracasarían. El patrón era de libro de texto en algunos aspectos y singular en otros. El equipo de liderazgo se había organizado en torno a la personalidad de un solo ejecutivo que era extraordinariamente seguro de sí mismo, moderadamente competente y constitucionalmente incapaz de escuchar información que contradijera su modelo existente de cómo funcionaban las cosas. Y todos a su alrededor habían aprendido, tras años de consecuencias, que el costo de no estar de acuerdo con él era más alto que el costo de verlo equivocarse. Así que,
Lo veían equivocarse y guardaban sus observaciones en carpetas mentales que nunca abrían en las reuniones. Y la organización sufría por ello de manera constante y costosa. Escribí un informe que era exhaustivo y específico, y que incluía recomendaciones que abordaban las causas fundamentales en lugar de los síntomas. Mi socio principal lo suavizó significativamente antes de que llegara al cliente porque la versión sin filtros habría requerido que la junta directiva reconociera que su ejecutivo de más alto rango era la fuente principal del problema. Y las juntas directivas, en mi experiencia, rara vez contratan consultores para que se les diga eso. El informe diluido fue bien recibido. Algunas de las recomendaciones se implementaron. La red continuó perdiendo dinero a un ritmo algo reducido. El ejecutivo permaneció en su cargo por otros 2 años antes de retirarse con un generoso paquete de compensación. Dejé la firma 6 meses después, no con enojo, sino con reconocimiento. Comprendí que el tipo de trabajo que quería hacer, el trabajo de realmente nombrar lo que estaba sucediendo en los sistemas organizacionales y explicar los mecanismos detrás de ello con la suficiente claridad como para que las personas pudieran reconocerse a sí mismas en ello y cambiar. No era un trabajo que una firma de consultoría me iba a permitir hacer en su forma completa. La relación con el cliente requería suavizar las cosas. El contrato requería una versión de la verdad que no alienara a las personas que pagaban por ella. No culpé a la firma. Era un modelo de negocio racional. Simplemente no era el mío. Tenía 29 años. Tenía ahorros. Tenía 6 cuadernos llenos de material. Tenía una experiencia en investigación que era legítimamente sólida y 4 años de reconocimiento de patrones en entornos que la mayoría de las personas solo conocía desde afuera. Y durante la mayor parte de mi vida había visto a las personas equivocadas recibir el crédito por cosas que no entendían del todo, mientras que las personas que realmente las entendían se quedaban calladas porque hablar costaba más de lo que aportaba. Decidí escribir el libro que, sin saberlo, me había estado preparando para escribir toda mi vida. Quiero ser honesta sobre cómo fue ese primer año porque creo que la gente imagina que escribir un libro sobre psicología organizacional es un proceso ordenado, lineal e intelectualmente satisfactorio, y no lo es. Son 6 meses de darse cuenta de que lo que sabes y lo que puedes articular con la suficiente claridad para que un extraño lo entienda son 2 cosas completamente diferentes. Es desechar 4 enfoques estructurales diferentes. Es escribir 3 capítulos que resultan ser un solo capítulo. Es la desesperación específica de tener algo que sabes que es verdad y ser temporalmente incapaz de plasmarlo en un lenguaje que no suene obvio o incomprensible. Alquilé un pequeño apartamento en Charlotte. Acepté trabajos de investigación independientes para cubrir mis gastos. Escribía todas las mañanas de 5 a 9 antes de que comenzara el ruido administrativo del día. Llené 2 cuadernos más con el material en el que estaba trabajando. No le hablé a casi nadie sobre lo que estaba haciendo porque no tenía paciencia para el tipo particular de aliento que la gente ofrece cuando no entiende lo que estás construyendo y no estás segura de si tendrá éxito. Mi madre llamaba cada 2 semanas. Preguntaba cómo iba la escritura. Yo decía que bien. Ella decía que era agradable. No me preguntaba de qué se trataba. Para entonces, Liam había fundado su propia firma de consultoría. La llamó Estrategias del Grupo Fisher, lo que me pareció discretamente divertido ya que la palabra estrategias estaba haciendo mucho trabajo en ese nombre. Tenía 3 clientes. Estaba trabajando en un cuarto. Era ruidoso acerca de todo eso en las redes sociales de una manera que parecía generar mucha interacción de personas que confundían la confianza con la competencia, lo cual había llegado a comprender que era la mayoría de las personas. Mis padres hablaban de las estrategias del Grupo Fisher en cada reunión familiar. Escuchaba las novedades de segunda mano a través de las llamadas telefónicas de mi madre, transmitidas con el orgullo específico de los padres que tienen un hijo cuyos logros pueden narrar a los demás. Terminé el primer borrador del libro en 14 meses. El proceso de encontrar un editor tomó otros 8. Había decidido desde el principio que quería usar un seudónimo por 2 razones. La primera era profesional. Todavía estaba haciendo algunas consultorías independientes y no quería que mis clientes de consultoría, que estaban pagando por mi criterio como analista, supieran que estaba escribiendo críticamente sobre los tipos de organizaciones que dirigían. La segunda razón era personal, y la comprendí sin querer examinarla demasiado de cerca en ese momento, y era que no quería que mi familia lo supiera, no porque me avergonzara.
sino porque había aprendido de toda una vida de experiencia que compartir las cosas que me importaban con personas que no sabían cómo recibirlas me costaba algo que no podía permitirme seguir perdiendo. El seudónimo M. Reed surgió fácilmente. Reed era el apellido de soltera de mi abuela. La que me había regalado el libro de psicología cuando tenía 14 años, la que se había sentado conmigo en la mesa de su cocina cuando tenía 9 años y me había preguntado en qué estaba pensando con un tono que sugería que realmente quería saberlo. Llevaba muerta 6 años para cuando terminé el manuscrito. Puse su nombre en él por razones que no intenté articular. Se sentía correcto. Eso fue suficiente. El libro se llamó La arquitectura del acuerdo. Trataba sobre los mecanismos específicos mediante los cuales grupos de personas inteligentes se organizan en torno al consenso en lugar de la verdad y lo que eso les cuesta a lo largo del tiempo. Fue escrito para un público general pero basado en investigaciones. No era un libro de negocios en el sentido de los que se venden en los aeropuertos. No era un libro de autoayuda. Ocupaba el espacio entre el trabajo académico y la escritura accesible que muy pocos libros lograban encontrar. Y yo había trabajado muy duro para encontrarlo. Firmé con un editor pequeño pero respetado que trabajaba en el ámbito de la no ficción. Mi editora era una mujer llamada Patricia que había estado en la industria durante 20 años y que me agradó de inmediato porque editaba de una manera que aclaraba en lugar de suavizar, que era el único tipo de edición que yo podía respetar. Trabajamos juntas durante 4 meses en la versión final. El libro salió en la primavera de manera discreta, con una modesta primera impresión y un presupuesto de marketing que podría describirse mejor como optimista dadas las circunstancias. Durante los primeros 2 meses, no pasó gran cosa. Se vendió razonablemente bien en los mercados a los que iba dirigido. Obtuvo algunas reseñas en publicaciones académicas y profesionales que fueron cálidas y específicas. Un profesor de la Universidad de Duke lo asignó en su seminario de liderazgo de la maestría en administración de empresas y envió un correo electrónico al editor para decir que era el mejor libro sobre la toma de decisiones grupales que había encontrado en 15 años de enseñanza. Ese correo electrónico fue la primera señal. Lo que sucedió a continuación es la parte que todavía encuentro genuinamente difícil de explicar porque los mecanismos mediante los cuales un libro encuentra a su audiencia no son del todo racionales y yo soy una persona que prefiere las explicaciones racionales. El libro se propagó de la manera en que se propagan las ideas cuando nombran algo que la gente ha estado experimentando sin tener palabras para ello. Un capítulo sobre lo que llamé el descuento de la confianza, el grado en que los grupos subestiman sistemáticamente la información precisa entregada sin una certeza escénica, fue citado en un artículo de la revista Fortune sobre un fracaso corporativo de alto perfil. Esa cita envió a 12.000 personas al libro en una sola semana. Un presentador de podcast del que nunca había oído hablar lo llamó lo más importante que había leído en 3 años y entrevistó a Patricia, mi editora, porque yo había rechazado la entrevista. Y el episodio fue descargado 400.000 veces. Para el final del primer año, el libro había vendido 80.000 copias. Para el final del segundo año, 190.000. Fue traducido a 11 idiomas. Estaba en el plan de estudios de 42 programas de maestría en administración de empresas. Un profesor en Singapur me escribió una carta, correo postal real, para decirme que había cambiado su forma de enseñar liderazgo. Sé que estos números son impresionantes, y quiero ser clara en que no los estoy recitando por esa razón. Los estoy recitando porque son los hechos que explican por qué Gerald Callaway reconoció mi nombre. Y entender por qué reconoció mi nombre es la única forma de entender lo que sucedió en la boda de su hija. Gerald Callaway era un inversor de capital privado con un enfoque particular en el desarrollo organizacional. Había construido el grupo Callaway durante 30 años haciendo algo que la mayoría de las firmas de capital privado no hacían, que era invertir profundamente en la capacidad de liderazgo de las empresas que adquiría en lugar de simplemente extraer valor y seguir adelante. Él creía genuinamente, basándose en décadas de evidencia, que lo que más limitaba el rendimiento de una empresa no era el capital, ni la tecnología, ni la posición en el mercado, sino la calidad de las decisiones que se tomaban en la cima. Había construido un programa interno de desarrollo de liderazgo que era, según varios testimonios, el mejor de su tipo en el capital privado. Su equipo había encontrado mi libro en su segundo año de publicación. Adquirieron la licencia como texto fundamental para su programa, lo que significa que cada líder principal y miembro de la junta directiva de cada empresa del portafolio de Callaway lo leyó como parte de su proceso de desarrollo.
El propio Gerald lo había leído. Su director de desarrollo de liderazgo me había escrito una carta a través de mi editora describiendo lo que el libro había hecho por su programa y preguntando si estaría disponible para ofrecer consultoría o desarrollar un plan de estudios adicional. Yo había recibido esa carta. La había considerado durante 3 semanas y luego la había declinado cortésmente a través de mi editora porque estaba trabajando en mi segundo libro y había aprendido que la consultoría, incluso del tipo en el que realmente creía, me sacaba del espacio de pensamiento que requería la escritura. Y la escritura era lo que más me importaba en esa etapa de mi vida. Yo no sabía que el hombre que había enviado esa carta a través de mi editora era el padre de la mujer con la que mi hermano se iba a casar. No lo sabía porque Liam no me había dicho nada sustancial sobre la familia de Siena y yo no había preguntado porque Liam y yo no éramos unidos de la forma en que se produce ese tipo de conversación. Éramos familia, lo que en la versión de las cosas de los Fisher significaba que estábamos presentes en las ocasiones obligatorias y ausentes de la vida real del otro. Debería contarles sobre los 18 meses previos a la boda porque son importantes. La firma de consultoría de Liam había crecido. Tenía 10 clientes, un equipo pequeño y una reputación en la comunidad empresarial de Charlotte construida significativamente sobre su capacidad para presentar ideas con confianza y significativamente menos sobre las ideas mismas. Observé esto directamente en una cena familiar a la que mis padres habían invitado a un ejecutivo de seguros jubilado. Liam pasó 45 minutos describiendo una estrategia de transformación para un cliente de manufactura. El hombre hizo 2 preguntas, corteses en su entrega, pero genuinamente incisivas en su contenido. Liam respondió, ambas con confianza en una dirección que eludía ligeramente el punto principal. El vecino miró a su esposa, una pequeña mirada, del tipo que solo captas si estás prestando atención al espacio entre lo que se dice y lo que se registra. Yo estaba observando. Liam me llamó un domingo de junio para decirme que se iba a casar. Yo estaba en mi escritorio trabajando en el capítulo 4 cuando llamó. Me habló de Siena. Me habló del anillo, 42.000 pesos. Una cifra que mencionó con la especificidad de alguien que espera una reacción. Me dijo que la boda sería en la propiedad de los Kalewa. Yo dije, Kalewa como en Gerald Kalewa. Y Liam dijo, sí, ella es su hija. Es todo un tema. Su familia tiene mucho dinero. La propiedad es increíble. Me quedé asimilando eso por un momento y luego dije, felicidades. Y lo dije genuinamente porque, sin importar qué más fuera cierto acerca de Liam, era mi hermano y se iba a casar, y yo era capaz de alegrarme por eso independientemente de todo lo demás. Lo que no hice fue mencionar que la firma de Gerald Kalewa había adquirido la licencia de mi libro. No mencioné que su director de desarrollo de liderazgo me había escrito a través de mi editora. No mencioné que Gerald Kalewa casi con total seguridad conocía el nombre MRE. Estas cosas eran mías. Las había construido en silencio. No veía ninguna razón para usarlas en una llamada telefónica que yo no había pedido sobre una boda a la que no estaba segura de querer asistir. La invitación llegó 2 meses después. Era hermosa. Cartulina gruesa, letras doradas, el tipo de invitación que se anuncia a sí misma. Mi nombre estaba escrito correctamente, lo cual menciono solo porque había sido escrito mal en las 2 últimas correspondencias familiares que había recibido. Una vez con una E extra, otra vez con una A. Debajo de mi nombre, escrito a mano con la letra de Liam. Por favor, ven. Es importante. Por favor, ven. Es importante. De un hombre que me había llamado aburrida frente a otras personas durante la mayor parte de mi vida adulta. De un hombre que había tomado un marco organizacional de mi trabajo publicado y lo había usado en su práctica sin saber que era mío. Por favor, ven. Es importante. Pensé en no ir. Lo pensé seriamente durante unos 10 días. Hice listas de pros y contras en mi cuaderno. De la misma manera que hacía con las decisiones que no podía resolver solo pensando. Los contras eran más largos. La lista de pros tenía 3 puntos. Uno de los cuales era, le importa a Liam y amo a mi hermano, por muy complicado que sea. Otro era, estoy cansada de encogerme, y el último era, he pasado 33 años siendo invisible para estas personas y ya no quiero decidir que esto es cómodo. Llamé a mi madre y le confirmé que asistiría. Ella dijo, oh, qué bien.
Es una familia muy organizada. No uses nada que llame la atención. Liam se pone sensible cuando las cosas no se tratan de la boda. Dije que usaría algo apropiado. No prometí ser invisible. Quiero ser clara sobre algo antes de llegar a la boda en sí. No fui a ese evento planeando lo que sucedió. No sabía que Gerald Calewa estaría allí de la manera en que yo entendía que estaría allí, es decir, como alguien que ya conocía mi trabajo. No había planeado una confrontación. No soy una persona que planee confrontaciones. Soy una persona que observa patrones y espera a que los sistemas se revelen. Y los sistemas, con el tiempo suficiente, siempre lo hacen. Lo que había decidido era más simple y más personal. Había decidido ir a la boda de mi hermano siendo yo misma. No como la nota al pie de la familia, no como de la que no alardean, no como la callada que absorbe cualquier narrativa que la habitación le asigne y ajusta su postura en consecuencia. Siendo yo misma. Lo que significaba que si alguien preguntaba qué hacía, lo diría. Lo que significaba que si alguien me presentaba de manera despectiva, no actuaría con gratitud por ello. Lo que significaba que iba a estar de pie con toda mi altura en esa sala y ser exactamente quien era y dejar que las consecuencias de eso fueran las que tuvieran que ser. Ese era todo el plan. Eso fue todo lo que llevé a la propiedad en octubre. La propiedad estaba a 40 minutos a las afueras de Charlotte. Por caminos que se estrechaban gradualmente a medida que serpenteaban hacia las colinas. Los terrenos eran del tipo de belleza que anuncia un dinero que ha estado en su lugar el tiempo suficiente para parecer un paisaje en lugar de una inversión. Césped ondulado, árboles maduros, una casa señorial de piedra que brillaba a la luz de la tarde de una manera que el arquitecto probablemente había planeado y logrado. Un cuarteto de cuerdas estaba instalado cerca de la entrada tocando algo que reconocí como Ravel. Las copas de champán estaban dispuestas en bandejas de plata llevadas por el personal con chalecos negros. Mi vestido era azul marino, simple, de líneas limpias, sin joyas excepto el reloj que mi abuela me había regalado cuando cumplí 21 años. Un reloj de acero sencillo que daba la hora perfecta y no parecía gran cosa, pero lo significaba todo. Mi madre habría preferido que usara algo que se desvaneciera aún más en el fondo, que era precisamente la razón por la que había elegido este vestido cuando lo compré hacía 2 años para una conferencia a la que finalmente no asistí. Encontré mi asiento, mesa 11, cerca de una salida lateral y una gran planta en maceta que había sido colocada con el cuidado de un decorador y la función de un separador de ambientes. Me senté y vi a mi hermano casarse. La ceremonia fue en el jardín de piedra en el borde de la propiedad, rodeado de rosas que habían sido cultivadas durante años hasta alcanzar el tipo específico de plenitud que parece no requerir esfuerzo y que en realidad sí lo requiere. Siena era hermosa de la manera en que las fotografías registrarán con precisión, y sin embargo, de alguna manera no lograrán capturar. Parecía una mujer que sabía exactamente dónde estaba y que había elegido estar allí. Me agradó de la manera abstracta en que te puede agradar alguien con quien nunca has hablado basándote enteramente en cómo se comporta en un momento de alta presión. Liam lloró. No eran lágrimas del todo ensayadas. Algunas de ellas eran reales. Quiero concederle eso. Mis padres estaban en la segunda fila. Mi madre vestía de color lavanda, lo cual le sentaba bien. Mi padre llevaba una corbata que no combinaba del todo con su chaqueta, lo cual era típico porque mi padre nunca había sido el tipo de hombre que prestara mucha atención al registro visual. Estaba mirando a Liam con la expresión que reservaba para momentos de sentimiento genuino, una especie de calidez comprimida y cuidadosa que no sabía cómo liberar por completo. Pero que, de todos modos, era visible si habías pasado tu vida aprendiendo a leerlo. Yo lo había hecho. Lo vi y me costó un dolor pequeño y preciso verlo porque comprendí que él tenía esa expresión disponible y yo simplemente nunca había sido el sujeto de ella. La hora del cóctel comenzó en la terraza a las 6. La tarde era fresca y clara. Encontré un lugar cerca de la barra interior, un poco apartada de los grupos más grandes de invitados, sostuve un vaso de agua con gas y observé cómo la sala se organizaba de la forma en que siempre lo hacen las salas, alrededor de los más ruidosos, los más seguros de sí mismos. Los más visiblemente importantes. Gerald Calewa entró en la terraza a las 6:15. Después de un retraso que luego entendí que se debía a las fotografías con el cortejo nupcial.
Su entrada cambió la energía de la manera en que lo hacen las entradas de las personas genuinamente poderosas. No de manera ruidosa, no de manera escénica, pero perceptiblemente. Un cambio en la presión barométrica de la sala, con las personas orientándose ligeramente sin saber muy bien qué lo estaban haciendo. Era más alto de lo que había imaginado, delgado, con canas en las sienes, vestido con un traje que le sentaba con la naturalidad de algo en lo que había dejado de pensar hacía años. Era el tipo de hombre que se había movido a través de suficientes habitaciones como para haber dejado de actuar para ellas y simplemente haber comenzado a habitarlas, lo cual es una cualidad muy particular y poco común. Su apretón de manos al saludar a las personas era breve y directo. No sonreía por reflejo. Escuchaba lo que la gente decía antes de responder. Noté todo esto desde el otro lado de la terraza porque notar las cosas es lo que hago, y porque reconocí en sus patrones de movimiento la firma específica de alguien que lee las habitaciones de la misma manera en que yo las leo. Siena lo llevó a través de la multitud hacia una mesa donde estaban sentados mis padres. Liam los interceptó, o más bien Liam se materializó en su camino con la energía particular de un hombre que ha estado esperando una entrada. Estaba radiante, interpretando la mejor versión de sí mismo, que era genuinamente buena si no lo conocías lo suficientemente bien como para ver el esfuerzo debajo de ella. Observé desde mi posición en la barra. No intenté acercarme. No estaba gestionando la situación. Simplemente estaba presente en ella, lo que resultó ser suficiente. Liam me encontró 15 minutos después. Cruzó la terraza con una copa de champán en una mano y la expresión de alguien que ha estado rastreando una variable que necesita posicionar correctamente. Me tomó del codo, no de forma desagradable, y comenzó a caminar conmigo hacia el pequeño círculo que se había formado alrededor de Gerald. En el camino, dijo dos cosas. Dijo: esta es la noche más importante de mi vida profesional, lo que pensé que era una forma interesante de describir tu propia boda. Y dijo: simplemente sé normal, Claire, y no entres en detalles sobre nada y déjame hablar a mí. No dije nada. Dejé que me guiara. Gerald estaba hablando con un hombre que yo no reconocí cuando Liam irrumpió en el círculo. Lo hizo con bastante fluidez, con esa confianza social específica que era su habilidad más genuina. La capacidad de insertarse en una conversación de una manera que se sentía como una invitación en lugar de una interrupción. Presentó al tío de Siena. Presentó a uno de los socios de la firma. Presentó a mis padres, quienes interpretaron su calidez justo a tiempo. Y luego se volvió hacia mí con la sonrisa, la que había estado observando toda mi vida, la que era a partes iguales en canto y armadura. Y lo dijo con la suficiente claridad como para que el grupo de invitados que nos rodeaba lo escuchara. Esta es la decepción de nuestra familia. Se rió inmediatamente después, de la manera en que lo hace la gente cuando usa el humor como vehículo para algo que realmente quiere decir. La risa que dice que es una broma mientras que lo que se dice no lo es. Mi madre, que había estado esperando cerca con la sincronización de alguien que ha ensayado, añadió la suya: no alardeamos de ella. Se lo dijo a la esposa de Gerald, Patricia, a la ligera, con la sonrisa que usaba para esta frase. La cómoda sonrisa de una mujer que dice una frase que ha dicho tantas veces que ya no requiere que la sienta. Patricia le devolvió la sonrisa con la educada incertidumbre de alguien que no estaba segura de si debía reírse. Me quedé inmóvil. Mis manos estaban a los lados. Mi espalda estaba recta. No interpreté el papel de la hermana afable que absorbe la broma. No sonreí con ellos. No miré al suelo. Miré directamente a Gerald Calewa con la misma expresión que usaba en cada reunión en la que alguien subestimaba el análisis que estaba a punto de presentar. Gerald no se rió. Había estado mirando a Liam cuando Liam dijo la frase. Su expresión había sido la neutralidad cuidadosa de un hombre que no reacciona a las señales sociales antes de haberlas procesado. Y luego se volvió para mirarme. De la manera en que te vuelves para mirar algo que ha hecho un sonido que no esperabas. Y algo cambió en su rostro. No dramáticamente. No con un jadeo, ni con una segunda mirada atónita, ni con ninguna de las teatricalidades visibles que momentos como este producen en las películas. Frunció ligeramente el ceño, apretó los labios. Se quedó completamente quieto, y luego lo dijo lo suficientemente bajo como para no actuar para la multitud.
pero se escuchó más lejos de lo que probablemente pretendía porque el cuarteto de cuerdas había hecho una pausa entre movimientos. Y la particular quietud de las tardes al aire libre en octubre crea un silencio que transporta el sonido. Así que eres tú, dijo. Esto es inesperado. 6 palabras. Eso fue todo lo que hizo falta. La sonrisa de Liam no desapareció. Se desconectó. La sonrisa todavía estaba presente en la mitad inferior de su rostro, pero la información en sus ojos había cambiado por completo. De la confianza a la confusión y a algo que comenzaba a parecerse a las primeras etapas de un cálculo que no esperaba tener que hacer, se rió. La risa más corta y plana de un hombre ganando tiempo. ¿Ustedes dos se conocen? Gerald no lo miró. Seguía mirándome a mí. Metió la mano en el bolsillo interior de su chaqueta, sin prisas, con la deliberación específica de alguien que no está actuando con urgencia, y sacó su teléfono. Abrió algo. Giró la pantalla hacia mí. Era la portada de mi libro, La arquitectura del acuerdo. El título en tipografía serif limpia, y debajo de él, en letra más pequeña, el nombre MRE. Hemos estado intentando comunicarnos con usted durante 2 años, dijo. Para una licencia de plan de estudios ampliada. La posición de su editora ha sido constante, la autora no asiste a reuniones. Lo dijo sin afán de acusar. Era una declaración de hechos. Un hombre presentando datos. Miré la portada por un momento. Mi portada. La portada que había visto 10.000 veces en miniatura en una pantalla y un puñado de veces en formato físico en una librería. Siempre brevemente, siempre al pasar, nunca quedándome quieta porque quedarme quieta frente a ella se sentía como algo que no estaba lista para hacer en público. Lo miré. Soy la autora, dije. Lo que sucedió en los siguientes 4 segundos lo he reproducido en mi mente más veces de las que puedo contar. No porque fuera dramático, sino porque fue el momento más claro que he experimentado de una verdad reorganizando una habitación. La copa de champán de Liam dejó de moverse. Estaba a mitad de un gesto, a punto de beber, y su mano simplemente se quedó donde estaba, suspendida. Mi madre se apartó de Patricia Calegua a mitad de una frase, y lo que sea que hubiera estado diciendo se disolvió antes de completarse. Mi padre, que había estado de pie ligeramente detrás de mi madre con la paciente tranquilidad de un hombre que sabe que no es el centro de la escena actual, se quedó inmóvil de una manera que era diferente a su inmovilidad habitual. Esta inmovilidad tenía atención en ella. Gerald me estudió por un momento con una expresión que hacía varias cosas a la vez. Reconocimiento, obviamente, y debajo de eso algo que parecía el equivalente profesional de un hombre que se da cuenta de que ha estado de pie junto a lo que estaba buscando sin saberlo. Miró a Liam, no bruscamente, no con enojo. De la manera en que miras una atribución errónea que acaba de ser corregida. Luego volvió a mirarme. Tengo una oferta en pie, dijo. Los términos están detallados en la propuesta que mi equipo envió a través de su editora hace 18 meses. Sigue abierta. Quiero que lo sepa. Hizo una pausa. Cuando esté lista, lo dijo de la manera en que la gente dice las cosas cuando han tomado una decisión sobre alguien en la que confían y no buscan validación para ello, sin actuar con generosidad, sin posicionarse, simplemente declarando un hecho a la persona a la que concierne. Dije que me pondría en contacto. Liam no dijo nada. Mi madre no dijo nada. Patricia Calegua miró a su marido y a mí con la expresión de una mujer que ha estado casada con un inversor de capital privado durante 30 años y puede leer el registro específico de un momento en que algo ha cambiado en su atención profesional. El cuarteto de cuerdas comenzó a tocar de nuevo en algún lugar a la izquierda. El canon de Pachelbel, que tiene la cualidad ligeramente absurda de sentirse a la vez íntimo e inevitable. Y la música flotó sobre el silencio en nuestro pequeño círculo y la fiesta continuó a nuestro alrededor. 300 personas celebrando una boda. La mayoría de ellos completamente ignorantes de que, en un grupo de 7 personas cerca de la barra de la terraza, la arquitectura de la familia Fisher acababa de ser reorganizada de manera silenciosa y permanente. Liam finalmente encontró su voz. Dijo algo sobre cómo nunca se lo había dicho, lo cual era cierto. Dijo algo sobre cómo podría haberlo mencionado, lo cual también era técnicamente cierto y casi por completo irrelevante. Dijo en voz baja, para que solo yo pudiera escuchar,
no se suponía que esta noche fuera así, Claire. Lo miré, no con triunfo, no con satisfacción, sino con la claridad específica de alguien que ha estado esperando durante mucho tiempo que una habitación la vea con precisión y finalmente ha dejado de esperar. Yo no planeé esto, dije. Vine porque me lo pediste. Y cuando alguien me hizo una pregunta, la respondí. Eso es todo. Mantuvo mi mirada por un momento y vi algo moverse en su expresión que no era exactamente culpa ni exactamente enojo, algo más antiguo y más difícil de nombrar. El reconocimiento que atraviesa a las personas cuando se dan cuenta de que han construido una historia sobre alguien que no puede soportar el contacto con los hechos. Se dio la vuelta y caminó de regreso hacia el centro de la recepción. Mi madre lo siguió después de un momento con el propósito particular de una mujer que necesita gestionar una situación que se le ha escapado de las manos. Mi padre se quedó. Se quedó de pie junto a mí por un momento sin hablar, que era como mi padre expresaba la mayoría de las cosas. Luego dijo en voz baja y sin mirarme, no lo sabía. Lo sé, dije. ¿Por qué no nos lo dijiste? No era una pregunta exactamente. Tenía el registro de una pregunta que ya conoce parte de su propia respuesta. Le dije, porque necesitaba que fuera mío antes de que alguien tuviera una opinión al respecto. Necesitaba que fuera mío primero. Se quedó callado por un momento, luego asintió. Un pequeño asentimiento comprimido de un hombre que procesa algo que no puede articular completamente pero que llevará consigo. Fue a buscar a mi madre. Gerald Calewa me encontró 20 minutos más tarde cerca de la entrada a la casa señorial de piedra. La recepción estaba en pleno apogeo a nuestro alrededor y yo había estado de pie brevemente sola, mirando los terrenos de la propiedad en la oscuridad de octubre, el tipo de oscuridad que mantiene el contorno de las cosas en lugar de oscurecerlas. Vino y se paró a mi lado y no comenzó con cortesías. Le debo una conversación directa, dijo, aparte de lo de esta noche. La propuesta de mi equipo era seria y la oferta sigue en pie. Pero también quiero decirle, fuera del marco profesional, que el trabajo que ha hecho ha importado. He visto que le importa a la gente en las salas donde realmente cuenta. Dije gracias y lo dije no como una actuación, sino como un reconocimiento genuino de que cuando alguien que entiende lo que has construido te dice que importó, significa algo. Incluso cuando has pasado mucho tiempo practicando no necesitar que así sea. Él asintió y regresó a la boda de su hija. Me quedé otra hora. Comí la cena que sirvieron. Estuvo excelente. Bebí una copa de champán. Hablé con Siena durante 7 minutos casi al final de la noche mientras Liam estaba ocupado al otro lado del salón. Era cálida, directa y claramente muy inteligente. Y había elegido a un hombre que era encantador e insuficientemente consciente de sí mismo, que es una elección que las mujeres han estado haciendo desde el comienzo de la vida social organizada y sobre la cual yo no estaba en posición de juzgar. Dije, vas a estar bien. Me miró por un momento y luego dijo, lo sé. Conduje a casa a través de la oscuridad de octubre. Los caminos se desenredaban desde las colinas de la propiedad de regreso hacia la ciudad. Tenía las ventanas bajadas porque el aire tenía la calidad particular de principios de otoño que siempre he encontrado útil para pensar. Lo suficientemente frío como para ser clarificador, pero aún no lo suficientemente frío como para ser un castigo. Pensé en el cuaderno azul en mi escritorio en casa, el que tenía las primeras 40 páginas del segundo libro, con el que había estado peleando durante 6 meses. Pensé en el problema estructural del capítulo 4 que había estado rodeando sin aterrizar. El problema de cómo escribir claramente sobre el costo de la certeza escénica para las personas que han pasado sus vidas recompensándola. Pensé que ahora sabía cómo escribirlo. Lo había visto lo suficientemente cerca como para tocarlo esta noche en un grupo de personas que había conocido toda mi vida, y la claridad de ello era aguda, limpia y viable. Llegué a casa a la medianoche. Me preparé un té. Me senté en mi escritorio, abrí el cuaderno y escribí durante 3 horas sin parar. Y cuando me detuve, no fue porque me hubiera quedado sin ideas, sino porque el capítulo estaba terminado, estructuralmente completo y honesto de la manera específica en que el trabajo tiene que ser honesto, o no vale la pena entregárselo a nadie. Me fui a la cama a las 3 de la mañana y dormí mejor de lo que lo había hecho en meses. 2 días después, envié un correo electrónico al equipo de Gerald Calewa a través de la oficina de mi editora.
Dije que estaba abierta a una conversación sobre la propuesta. Dije que tenía algunas condiciones sobre cómo se usaría y atribuiría el plan de estudios. Dije que enviaría una respuesta detallada durante la semana. Luego preparé café, me senté en mi escritorio, abrí mi cuaderno y volví al trabajo. El libro era lo que importaba. Siempre lo había sido. El resto, la propiedad y el champán y la decepción familiar y el cuarteto de cuerdas y la mirada en el rostro de mi hermano cuando la habitación se reorganizó en torno a una verdad para la que no había planeado. Todo eso era contexto. Todo eso era información. Y lo que siempre había sabido y lo que siempre había estado dispuesta a dejar que se tomara su tiempo para hacerse visible era que los datos eventualmente dicen la verdad. Solo tienes que haber construido algo lo suficientemente real como para que, cuando alguien con ojos lo mire, sepa lo que está viendo. Yo había construido algo real que siempre había sido suficiente. Simplemente no siempre había sido visible. Ahora lo era.